Bueno, no hay micrófono, ¿no? No. Está bien. Bueno, buen día a todos. Placer estar aquí con ustedes. Y antes de comenzar, una aclaración, dadas las circunstancias. Mi intervención no pretende formular desde este estrado acusaciones contra ninguna persona en particular, ni emitir opiniones sobre causas judiciales específicas en trámite, muchas de las cuales siguen su curso propio y tienen que, como se ha dicho, ser resueltas por los tribunales competentes con pleno respeto al debido proceso. Mi propósito es mucho más modesto, pero también creo que es importante, en el ejercicio de mi libertad de expresión, reflexionar sobre los desafíos institucionales que plantea la corrupción, la importancia de la integridad pública y los riesgos que surgen cuando las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar delitos se debilitan o pierden su independencia. Y si menciono ejemplos específicos será únicamente para ilustrar fenómenos, creo que de interés público, ampliamente conocidos, y no para atribuir responsabilidades individuales. Obviamente no es mi competencia. Ahora bien, cuando me propusieron hablar de fútbol y corrupción, mi primera reacción fue preguntarme si realmente había algo nuevo para decir sobre este tema del que ya habíamos hablado. Pero cuanto más lo pensaba y lo pienso, más me convenzo de que estamos frente a un problema que no es en realidad el fútbol, ¿no? El fútbol es apenas el escenario donde se manifiestan con mayor crudeza, yo creo, muchas de las patologías institucionales que vienen acompañando a la Argentina desde hace décadas. Y digo esto con enorme tristeza. Llevo gran parte de mi vida profesional trabajando en temas de integridad pública, prevención de lavado de dinero y lucha contra la corrupción. Me tocó hacerlo desde la función pública argentina. Yo también estuve en la justicia, fui presidente de la Unidad de Información Financiera en Argentina, con mucho orgullo, y tengo muchos amigos y conocidos en la justicia. No me gustan las generalidades tampoco, porque a veces se cometen injusticias de meter en la bolsa a personas que en su gran mayoría son honestas. Pero tampoco podemos desconocer las realidades. La experiencia a mí me enseñó algo muy importante, que es que los países no fracasan porque existan personas corruptas o sospechadas de corrupción. Personas dispuestas a abusar del poder existen en todas partes del mundo. La diferencia entre los países que logran progresar y aquellos que permanecen atrapados en ciclos permanentes de decadencia radica más bien en la fortaleza de las instituciones, la fortaleza para prevenir abusos, para detectarlos, para investigarlos y sancionarlos. Y creo que desde esa mirada me quiero parar hoy, ¿no? Porque la realidad que se hace evidente ante nosotros en este caso y muchos otros más es justamente la debilidad institucional para buscar la verdad, encontrar la verdad y finalmente impartir justicia. La corrupción para mí no es solamente un problema moral, es ante todo un problema institucional, es un problema económico, un problema de desarrollo y sobre todo un problema de confianza. Una institución existe precisamente para que las reglas sean más importantes que las personas, para que nadie concentre demasiado poder durante demasiado tiempo, para que existan controles independientes, para que haya rendición de cuentas, para que el patrimonio administrado permanezca realmente en manos de quienes debe pertenecer y no a quienes circunstancialmente lo gestionan. Cuando esos principios desaparecen, las organizaciones dejan de ser instituciones para convertirse en estructuras de poder. Y creo que eso es exactamente lo que hemos visto repetirse demasiadas veces en la República Argentina. Y no solamente en el Estado, sino también a veces en asociaciones y en organizaciones civiles o privadas. Lo hemos visto en distintos gobiernos, lo hemos visto en organismos públicos, lo hemos visto en empresas del Estado
y también lo hemos visto en asociaciones civiles, en clubes de fútbol y en asociaciones de fútbol. El fútbol argentino concentra una enorme cantidad de recursos económicos, capacidad de movilización social, influencia política y obviamente un prestigio simbólico también. Es lógico que el poder quiera acercarse al fútbol. Lo preocupante es cuando el fútbol también comienza a necesitar del poder para garantizar su propia supervivencia. En ese momento la relación deja de ser institucional y comienza entonces a organizarse alrededor de favores, influencias y conveniencias recíprocas. Y ahí es donde aparecen los problemas de integridad. Entonces, muchas veces imaginamos la corrupción como un funcionario recibiendo dinero en un sobre, ¿no? Esa imagen existe, por supuesto, pero representa apenas una parte del problema. La corrupción más dañina es mucho menos visible. Es aquella que consigue condicionar a las instituciones llamadas a controlarla. Es la que busca influenciar sobre los organismos de investigación, neutralizar los mecanismos de rendición de cuentas, debilitar los controles internos o generar incentivos para que determinadas investigaciones nunca avancen. La corrupción necesita dinero, pero necesita todavía más impunidad. Ese es el problema más grande de la Argentina, no la corrupción, la impunidad, porque corrupción hay en todos lados. Acá también hay corrupción en este país. Lo que no hay, o lo que hay menos, es impunidad. La justicia investiga, busca la verdad y aplica la ley. Entonces, la impunidad lamentablemente se construye cuando los organismos de control dejan de actuar con independencia. Lo estamos viendo, miren, a mí me duele mucho también decirlo. El organismo que yo tuve el honor de presidir en Argentina, la Unidad de Información Financiera, ya va por el tercer titular en lo que vamos de la gestión del actual gobierno. Es un organismo que debe investigar de manera autónoma e independiente, que antes querellaba en causas con sospechas de lavado de dinero. Hoy, por ejemplo, no se puede presentar, no se podría presentar en estas causas penales de las que estamos hablando, porque ha perdido su facultad de querellar. Entonces, cuando los funcionarios sospechados son protegidos en lugar de ser apartados preventivamente, cuando los nombramientos responden más a la lealtad que a la idoneidad, cuando los controles pasan a ser vistos como obstáculos y no como garantía para la democracia, ahí es donde se va construyendo impunidad, ¿no? Y yo creo que esa es la verdadera batalla que hoy enfrenta la Argentina. Durante muchos años discutimos la corrupción como si fuera un problema exclusivo del pasado, ¿no? Como si cada cambio de gobierno implicara automáticamente una renovación ética. Pero la experiencia, la verdad, que nos demuestra tristemente exactamente lo contrario. La corrupción no desaparece porque cambien las personas. Desaparece cuando cambian los incentivos y cuando las instituciones funcionan con independencia de quien circunstancialmente ejerza el poder. Y en ese punto creo que tenemos varios motivos para estar preocupados en Argentina. Esa es la preocupación, yo creo, que nos une acá también. No me preocupa solamente la conducta de determinados funcionarios, me preocupa a mí sobre todo la respuesta institucional frente a conductas. La búsqueda de la verdad, que es de interés de todos, de los imputados, de los sospechados y de quienes están investigando y eventualmente acusando. Para que se encuentre la verdad, la justicia tiene que actuar, las investigaciones tienen que avanzar. Me preocupa que la Argentina siga sin contar con una estrategia nacional de integridad seria. Falta una estrategia anticorrupción, no se habla desde el gobierno de una estrategia anticorrupción. Me preocupa el debilitamiento de organismos cuya función es precisamente investigar, prevenir y controlar este tipo de delitos. Me preocupa que todavía sigamos discutiendo si los organismos del Estado deben impulsar judicialmente las causas de corrupción o lavado, cuando su obligación debería precisamente ser proteger los bienes jurídicos para los cuales fueron creados. En el caso de la UIF, por ejemplo, el orden económico-financiero, sean fondos públicos o privados los que estén comprometidos. Me preocupa la ausencia de reformas largamente postergadas en materia de ética pública, transparencia y prevención de conflictos de interés, y me preocupa especialmente el mensaje que se transmite
cuando frente a cuestionamientos serios sobre la conducta de funcionarios públicos, la reacción política parece orientada primero a proteger a las personas antes que a preservar la credibilidad de las instituciones. Lo acabamos de ver con este episodio tristísimo y arrastrado durante 3 meses de el jefe de gabinete de la Nación, nada más y nada menos que la persona más importante después del presidente, un cargo constitucional, sospechado de corrupción y protegido durante 3 meses sin soltarlo. Entonces, yo creo que las instituciones también envían mensajes, ¿no? Cada nombramiento envía un mensaje, cada desplazamiento envía mensaje, cada explicación pública envía mensaje, cada intento de justificar conductas incompatibles con la ética pública envía un mensaje. Y esos mensajes son observados no solamente por los ciudadanos, son observados también por los jueces, son observados también por los organismos de control, pero también por los mercados y por los inversores. A veces en la Argentina discutimos la corrupción como si fuera un tema exclusivamente moral, y no lo es. La calidad institucional tiene consecuencias económicas enormes. Los países no atraen inversiones solamente porque reducen la inflación o equilibran sus cuentas públicas. También necesitan generar confianza en que las reglas serán respetadas, en que los contratos serán cumplidos y en que el poder político no interferirá arbitrariamente sobre las instituciones llamadas a controlar al propio Estado y a prevenir también los delitos como los que estamos discutiendo acá. La confianza también forma parte de la infraestructura económica de un país y esa confianza tarda décadas en construirse, sabemos, y apenas minutos en destruirse. Y por eso creo que el fútbol termina siendo un espejo extraordinario de nuestra realidad, porque ahí aparecen todos los dilemas que hoy atraviesa la Argentina: concentración de poder, relaciones ambiguas con la política, enormes intereses económicos, riesgos y sospechas de lavado de dinero y que están siendo investigadas, por cierto, debilidad de los mecanismos de rendición de cuentas y una permanente tensión entre el interés institucional y los intereses personales. No digo que el fútbol explique la decadencia de Argentina, digo que la refleja, es el espejo de todo, de lo que somos, lamentablemente, y justamente por eso debería convertirse en uno de los ámbitos donde la sociedad exigiera los estándares más altos de transparencia. Lamentablemente ha ocurrido muchas veces lo contrario. Y yo también quiero que a nuestro país le vaya bien y quiero que la selección gane el Mundial. Pero quiero terminar entonces con una reflexión personal. Después de tantos años trabajando en estos temas, uno aprende que la corrupción rara vez destruye un país de un día para el otro. Lo hace lentamente, va erosionando la confianza, va debilitando las instituciones, va naturalizando los privilegios. Ninguna transformación será duradera si no se apoya sobre instituciones fuertes, controles independientes y una convicción política inquebrantable de que nadie, absolutamente nadie, puede estar por encima de la ley. Porque al final del camino los países no prosperan solamente por las decisiones económicas que toman, prosperan sobre todo por la calidad moral, institucional, con la que se decide ejercer el poder. Bueno, muchas gracias.